Cordial saludo, gracias por invitarnos a sus pantallas. Hoy te presentamos la segunda parte de Bolivianos for Export. Una historia más de nuestro maravilloso fútbol boliviano. Empecemos por nuestra historia reciente con un pedido de una maravilla del canal, Ecuador. El 2024 inició con la noticia que Liga de Quito fichaba a Gabriel Villamil desde Bolívar. Marcelo Moreno Martins reforzó a Independiente del Valle en 2023 y recordemos que José Macarrasco hace poco también tuvo un paso por el club ecuatoriano, pero se lesionó y pasó con más pena que gloria. Atrás en el tiempo, Danner Pachi tuvo pasos por la Liga de Portoviejo en 2009 y el desconocido Espoli en 2010. 10 años antes, Mauricio Soria había atajado para el Aucas en el 99. Un poco después en el tiempo, el Caballo Saucedo jugó en Deportivo Quito en 2008 y antes el Sucha Suárez había jugado en Deportivo Cuenca en 2006, aunque nadie se acuerde. De los que seguro se acuerdan son de Echeverry Valdivieso en Barcelona de Guayaquil a fines de los 90. El Baldi además jugó en el Quevedo y el Diablo en el Emelec, el mismo Emelec que acogió a Gonzalo Galindo en el 2005. Un año después, Gonzalo Galindo pasaría a jugar a Alianza Lima, lo que comienza nuestra lista en Perú. Los desconocidos Sport Ancash de Martín Menacho y José Galvez del Gato Fernández continúan la lista de bolivianos for export en el país incaico. Casi tan desconocido como el Carlos Manucci, equipo donde el Bolívar rescató a Luis Jaquín en 2022. Ese mismo año, Daniel Camacho arribó a la Universidad de San Martín, donde no hizo mucho, al igual que Henry Bach en 2015 con Universitario Deportes de Lima. El que sí hizo mucho con los cremas es el ya mencionado en anteriores entregas, Pedro Aicart Iniesta, que además de triunfar en el Barcelona español, fue figura de la U peruana. Cerramos la lista en Perú con Ramiro Blacud, que jugó en el Melgar en el 71. Por Venezuela, Deportivo Táchira es el club que más bolivianos recibió. Los primeros fueron Luis Taqueo y Jefferson Gotardi, que llegaron juntos en el 99. Después, en 2007, Joaquín Botero reforzaría al aurinegro venezolano. Unos años antes, Valdivieso llegó a Caracas FC, donde solo estuvo un año. El paso de Gato Fernández por Deportivo Italia y el de Milton Eric Melgar por Carabobo y Anzoátegui cierra la entrega en Venezuela, pero sigamos con Uruguay y Limber Gutiérrez, como legionario boliviano en el país charrúa, quien tuvo un destacado paso por Nacional de Montevideo en 2001. Y aunque solamente recordemos al Bomba en Uruguay, también jugaron en el país oriental su hijo Limber Jr., que tuvo un paso por el Bolso, y también José Luis El Tanque Ortiz, que jugó en Montevideo Wanderers en 2008. ¿Se nos olvidó alguno? ¿Te gustó el informe? ¡Comenta! Sigamos con las grandes ligas europeas. No nombraremos los bolivianos que jugaron en España, ya que tienen su propio video. Te dejamos el link para que lo veas. Empecemos por el país inventor del deporte, y ya que andamos históricos, nombremos a Eduardo Reyes Ortiz, quien es historia pura de nuestro fútbol boliviano. Estudió en Gran Bretaña, lo que le abrió las puertas del Southampton en 1917. Ya dije que este hombre es historia pura. Reyes Ortiz fue mundialista en 1930 con la selección en la inauguración de los mundiales. Y ya que hablamos de inauguración, mencionemos que justamente fue el Chato Reyes Ortiz quien marcó el primer gol en el mítico Hernando Siles el día de su apertura. Veamos otro futbolista histórico del país, Jaime Moreno. Jugó en el Middlesbrough durante 3 años, del 94 al 97. Aunque solo pasaron por las juveniles, Samuel Galindo del Arsenal y Sebastián Joffre del Crystal Palace también entran en nuestra lista. Y por supuesto Marcelo Moreno Martins, que jugó en el primer equipo del Wigan en 2010, llegando desde el Werder Bremen alemán, lo que da paso al siguiente país. Lamentablemente Alex da Rosa, que jugó en el Bonner SC en 2005, no podrá estar en nuestra lista debido a nuestras reglas de nacer en Bolivia. Pero sí incluiremos al conocido por grandes y chicos Ramiro Blacud, que jugó nada más y nada menos que en el Bayern de Múnich en el 65. Otro boliviano, aunque menos conocido, es el ya mencionado José Luis El Tanque Ortiz, que llegó desde la Tawichi al equipo bávaro en 2004, aunque no pasó de las inferiores. Lo que nos lleva a Italia, donde existen otras historias de promesa que nunca fueron. Sebastián Gamarra y Alex Ponton se hicieron inferiores en el AC Milan, aunque ninguno debutó oficialmente en el primer equipo.
El que sí debutó en Serie A es Jaume Cuellar en 2015, siendo el único boliviano en haber jugado en el calcio, aunque Jaume nació en Barcelona. Por otro lado, Luis Liendo, formado en Boca Juniors, jugó en el Ascoli, Spiezia y Novara en la segunda división italiana de 2001 a 2005. Aunque nunca ningún jugador boliviano jugó en Francia, te dejamos como siempre un dato maravilloso. ¿Sabías que en 2017 el por entonces técnico de la selección, Mauricio Soria, fue noticia mundial al intentar convocar al lateral francés del Montpellier, Rubén Aguilar, tras enterarse que era boliviano jugando un videojuego? Lo peor no fue que el lateral galo haya rechazado la invitación, sino que ni siquiera tenía raíces bolivianas. Era un error del Football Manager. Cosas que pasan en nuestro maravilloso fútbol boliviano. Si seguimos con el resto de Europa, empecemos por Ucrania. Marcelo Moreno Martins abre otra vez otra de nuestras listas. Él y los 14 millones de dólares que pagó el Shakhtar por el matador, batiendo un récord nacional. Jugó, marcó y ganó la Europa League con el club naranja y negro en 2009, convirtiéndose en el único boliviano en ganar un título continental en el viejo continente. Aunque, por supuesto, que no es el único que jugó en Ucrania. El flaco Saucedo desembarcó en el Chornomorets en 2010 y después Gustavo Pinedo en 2012 en el mismo club. Vicente Arce jugó en el Jorbela en 2014 y Rodrigo Vargas en el Karpaty Liev en 2018, aunque ninguno con mucha trascendencia. Cerremos Ucrania recordando a Diego Suárez, un joven boliviano que prometía mucho en la sub-20. Hizo inferiores desde el 2008 hasta el 2014 en el Dinamo de Kiev, aunque no llegó a jugar profesionalmente. Agradecemos a una maravilla que nos recordó este dato. Vamos a Grecia, donde destaca el Aris Salónica por Nacho García. El club griego lo compró directamente desde el Bolívar en 2005, club en el que jugó a buen nivel hasta 2010. Dani y Diego Bejarano llegaron al Panetolikos en 2014. De hecho, Dani se quedó en Grecia, actualmente se asentó en el Lamia. Otro legionario que vive en Grecia es Carmelo Algarañaz, que juega en el Kalamata de la segunda división. También te cuento que el Búfalo Coimbra jugó en el Iónicos en 2005 y Adrián Jusino en el Larisas en 2021. Y Nacho García también jugó en la primera división de Chipre en el Anorthosis Famagusta. El flaco Pedriel jugó para el Steaua de Bucaresti rumano, club con el que incluso participó en Europa League. En este mismo país, aunque sin brillar, también jugaron Luis Ali y Gualberto Mojica. Pero sigamos con Rodrigo Pedriel, que jugó en Turquía para el Giresunspor en 2009 y el Sivasspor en 2010, nuevamente disputando Europa League. Otro legionario nacional que estuvo en el fútbol turco fue Ronald Gutiérrez, que años antes había llegado al Bursaspor. Recordemos que Augusto Andaveris estuvo en el Tirana FC en Albania junto a Percy Kolke en 2005 y también jugó en el Inter de Bakú de Azerbaiyán. En 2010, Juan Carlos Arce jugó en el Terek Grozny de Rusia y recordemos el fichaje de Roberto Carlos Fernández por el Báltica FC en 2023. Algo antes, en 2012, Marvin Bejarano jugó en el Wisla Cracovia de Polonia. Leonel Morales defendió al Sheriff de Moldavia, equipo que hace poco fue famoso por ganarle al Real Madrid en el Bernabéu. Sigamos la lista con uno más reciente, Ramiro Vaca, que estuvo hace poco en el Bercho de Bélgica. Pero no es el primer boliviano que pasa por este país, ya que Vicente Arce había jugado en el Charleroi en 2012. Arce también jugó en Hungría en 2011. Martin Smedberg, dalense, no entra en la lista ya que es solo para bolivianos. El sueco jugó en varios equipos de su país natal. Antonio Bustamante jugó en el Tristed danés. Dos bolivianos que actualmente juegan en Europa son Leonardo Vaca en el Vilnius Salagris de Lituania y Boris Céspedes en el Iverdon de la primera división suiza, club donde también jugaron los bolivianos Getulio Ibacadíes y Sergio Jauregui en 2005. Cerramos la entrega, como siempre, fomentando a los jóvenes talentos, nombrando a Adrián Peña, hijo de Juan Manuel, que juega en las inferiores del Dinamo Zagreb, donde ya es tomado en cuenta. Y no olvidemos al joven Nacho Mercado, que juega en Eslovenia con tan solo 18 años. Sigamos con el resto del mundo. Muchos países exóticos y sin mucha cultura futbolística han sido el destino de nuestros legionarios bolivianos.
Vamos lo más lejos posible hasta la China, donde Marcelo Martins marcó goles desde 2015 hasta 2019 en 3 equipos distintos. Aunque antes, José Luis El Tanque Ortiz, Gualberto Mojica y Milton Coimbra ya habían plantado la bandera boliviana en China. Y no nos olvidemos del Pícaro Castillo, que firmó por el South China de Hong Kong. El Conejo Arce pasó por el fútbol surcoreano en 2008. En Japón estuvieron Tucho Antelo en el Fujita Kokyo en el 90 y Julio César Valdivieso en el 93 en el Yokohama Marinos. Juan Carlos Arce, Yasmani Campos y el mismo emperador Valdivieso jugaron en Qatar muchos años antes de que sea organizador del Mundial, y Milton Coimbra junto a Joaquín Botero jugaron en Emiratos Árabes. Algunos lugares aún más exóticos son Irán, donde estuvo el trotamundos Vicente Arce, o incluso el más rebuscado Azerbaiyán, donde jugaron Augusto Andaveris y Edemir Rodríguez en el Inter de Bakú. Y espera, Gilbert Álvarez en 2023 se fue a jugar a Arema FC de Indonesia, país donde jugó Damián Licio en el Persebaya en 2015, aunque Damián no entra a esta lista al ser argentino. Luis Gutiérrez tuvo 2 pasos por el Hapoel Ironi en 2009 y 2015, y Billy Vizcarra en 2017 pasó por el Hapoel Rananá. Otros pasos por Israel fueron Rudy Cardoso en 2008, Ronald Raldes en 2009, además de Miguel Ángel Hoyos y Carlos Arias en 2010. Y claro, Henry Vaca, que se fue a Israel después de sus problemas en Oriente Petrolero. El Mamelodi Sundowns de Sudáfrica contrató a Erwin Saavedra en 2021, y por el fútbol africano también pasó Carmelo Argarañaz hace poco, donde estuvo en el Ismailí de Egipto. No nos olvidemos de Adalí Terrazas, que hace poco se fue a jugar a Argelia. Otro de los últimos fichajes por África fue Víctor Abrego, quien anduvo por el fútbol marroquí en el Raja Casablanca. En Centroamérica destaca Costa Rica, país donde el Caballo Saucedo fue campeón y goleador con el Saprissa en 2014. Otros bolivianos en Centroamérica son Daniel Camacho, que jugó en Panamá para el Independiente de La Chorrera, además de Vladimir Castellón y Gabriel Ríos, que jugaron en Guatemala. ¿Se nos olvidó alguno? ¿Conoces más? ¿Te gustó el informe? ¿Ya viste nuestras anteriores entregas? ¿Qué país es el siguiente? ¡Comenta! Y por favor, tengan la bondad de ser felices.